Hola, hola gente linda, qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. ¿Preparados? Sí, preparados para transitar las 2 horas de nuestro espacio único y especial después de esas pequeñas vacaciones que nos tomamos por distintos motivos. Y hoy, como es habitual, tenemos para compartir lecturas, historias, cuentos, biografías, poesías y además nos acompañará la buena música. Artífices de la cultura y de la literatura son los intérpretes principales de este programa que navega con la fantasía de la comunicación. Como le decimos habitualmente, si le gusta la propuesta, no cambien el dial. Horacio Luján está en los controles, es nuestro operador. Charo nos eligió la música y quien les habla, Héctor el Pato Vidal, en la conducción. Si se quieren comunicar con nosotros, el número de la radio 558-0945. La noche nos envuelve y las estrellas iluminan al jueves 24 de abril del 2014. Son las 23 horas 7 minutos y con el deseo semanal para todos aquellos que nos están escuchando y que nos acompañan cada semana y le roban minutitos u horas al sueño, es nuestro deseo que la oscuridad se le convierta en claridad y la angustia en felicidad. En una radio de música y noticias también estamos nosotros con esto que llamamos palabras. Las letras, las palabras, toda la literatura está triste y está de duelo. Lágrimas que se convertirán en tinta, recordando al gran escritor que nos dejó. Este 17 de abril del 2014, ese día, fallece Gabriel José de la Concordia García Márquez, más conocido como Gabriel García Márquez, escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano, que en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito, hipocorístico guajiro para Gabriel, o por su apócope Gabo, desde que Eduardo Salamera Borda, subdirector del diario El Espectador, comenzara a llamarlo así. Relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela 100 años de soledad, considerada una de las más representativas de este género literario, incluso se considera por su éxito que se aplica estrictamente a la literatura de los años 70. Gabo fue muy famoso por su genialidad como escritor, así como su postura política, admirador y amigo de el líder cubano Fidel Castro, que esto le causó controversia en el mundo literario y político. En 1999 a Gabo le fue diagnosticado un cáncer linfático. Y a principios de julio del 2012, por comentarios de su hermano Jaime, se rumoreó que el escritor padecía de demencia senil. Pero un video en que celebra sus cumpleaños en marzo de ese mismo año del 2012 sirvió para desmentir el hecho. Pero este abril fatídico del 2014 fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en México, en el Distrito Federal, debido a una recaída producto de su cáncer.
Este había afectado un pulmón, ganglios e hígado. Y llegó el 17 de abril, donde Gabriel García Márquez, Gabito, cierra los ojos para siempre. El presidente de su país, de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló al escritor como el hombre que llevó más alto y más lejos el nombre de su patria. ¿Cómo homenajear, cómo recordar a este grande de la literatura? La mejor manera es compartiendo con ustedes algo que escribió Gabo. Así que, negro, si pones la cortina, le vamos a poner cortina de poesía, aunque no es una poesía, pero me gusta esa cortina para leer lo que voy a leer de Gabriel García Márquez, que le pone como título La marioneta de trapo. Si por un instante Dios se olvidara que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Escucharía cuando los demás hablan. Y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo. Me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti y una canción de Serrat, y sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando recién ha nacido, aprieta con su pequeño puño el dedo el padre, y esto lo tiene apretado para siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar otro hacia abajo cuando lo ayuda a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero finalmente de mucho no me habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente me estaré muriendo. Les quiero recordar, gente linda, en un programa como el nuestro, donde decimos cada vez que lo presentamos que queremos a la lectura, al libro, a la literatura, que ayer, 23 de abril, se celebró a nivel mundial el Día Internacional del Libro. El 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro pues coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha, en el año 1616, aunque realmente no es así, porque Cervantes falleció el 22 y fue enterrado el 23, mientras que Shakespeare
murió el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano en el que estamos nosotros. Pero la Conferencia General de la UNESCO lo aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de esa fecha, el 23 de abril, es el Día Internacional del Libro y el Derecho del Autor. Antes que se nos vaya el día, vamos a decir algo, comentar algo de este 24 de abril, porque hubo hechos importantes. En 1184 a.C., ¿no?, en la actual Turquía, según la leyenda, los griegos entran en la ciudad de Troya usando el caballo de Troya. En 1616, en Madrid, los restos mortales de Miguel de Cervantes son enterrados en la iglesia de Trinitarias. Un día como hoy, en 1844, España reconoce la independencia de Chile. También un día como hoy, pero de 1915, en Turquía comienza el genocidio armenio, la primera masacre en masa del siglo XX. Escuchen esta cifra. Mueren 1,5 millones de armenios. En 1923, en Viena se publica la tesis El yo y el ello de Sigmund Freud, donde aparecen por primera vez las ideas del ello, ego y superego. Repito, 1923. En 1955, un 24 de abril, finaliza la conferencia de Bandung, donde 25 países asiáticos y africanos que acababan de conseguir la independencia acceden a cooperar económica y culturalmente en la oposición al colonialismo y al neocolonialismo tanto de los Estados Unidos como de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1966, en nuestra Argentina, en la provincia de Neuquén, se funda oficialmente la ciudad petrolera de Plaza Winkle. Y por último, un día como hoy, de 1996, el Consejo Legislativo Palestino aprueba por mayoría la modificación de los artículos de la Constitución que incitaban a la destrucción de Israel. Algunos acontecimientos de un día como hoy en el mundo, y recordar que un día como hoy también en 1815 nace Fidel López, este escritor argentino que fallece en 1903. También en 1825 Robert Michel Ballantyne, escritor escocés, fallecido en 1894. Y en 1845 otro escritor, esta vez suizo, premio Nobel de Literatura en el año 1919, me estoy refiriendo a Carl Spitteler. Si tenemos que definir la palabra anónimo, según un diccionario de la lengua española, diríamos que no lleva el nombre del autor en una novela anónima o que recibió varios anónimos. Y si es una persona, diríamos poeta, admirador anónimo. Y cuando se quiere guardar el secreto o ocultar un nombre, se dice guardar el anónimo. Presumiblemente esta poesía tiene como autor a Ramón Ortega, este poeta hondureño que nació en Comayagua en el año 1885 y murió en Tegucigalpa en el año 1932, y que fue uno de los principales representantes del modernismo en su país. Quiero aclarar que su obra no es muy abundante, pero fue exquisita, porque suple ventajosamente la cantidad, pues la época de su producción fue realmente muy corta, en una edad muy temprana. Le sometió un desequilibrio mental y bueno, ahí terminó toda su esterilidad
creativa y su producción. Algunos dicen, o la rotulan a esta poesía con anónimo, por eso definí primero lo que era anónimo. Pero vamos a darle a Ramón Ortega el crédito de que es el autor de esta poesía que quiero compartir con ustedes, que lleva como título Verdades Amargas. Yo no quiero ver lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. El mundo es un mercado donde compran honores, voluntades y conciencias. Amigos es mentira, no hay amigos. La amistad verdadera es ilusión. Ella cambia, se aleja y desaparece con los giros que da la situación. Amigos complacientes solo tienen los que disfrutan de ventura y calma, pero aquellos que abate el infortunio solo tienen tristezas en el alma. Si estamos bien, nos tratan con amor, nos buscan, nos invitan, nos adulan, pero si acaso caemos francamente, solo por cumplimiento nos saludan. El que nada atesora nada vale, y en toda reunión pasa por necio, y por más nobles que sean sus hechos, lo que alcanza es la burla y el desprecio. En este laberinto de la vida, donde tanto domina la maldad, todo tiene su precio estipulado: el amor, el parentesco y la amistad. Lo que brilla no más tiene lugar, aunque brille por oro lo que es cobre. Lo que no perdonamos en la vida es el atroz delito de ser pobre. Nada en el mundo es perfecto, puro y sano. Todo se halla lo impuro entremezclado. El mismo corazón, con ser tan noble, ¿cuántas veces se encuentra enmascarado? Existe la virtud, yo no lo niego, pero siempre en conjunto defectuoso hay rasgos de virtud en el malvado, hay rasgos de maldad en el virtuoso. La estupidez, el vicio y hasta el crimen podrán tener su puesto señalado. Las llagas del defecto no se ven si las cubre un diamante bien cortado, y a nadie habrá al herir lo que yo aquí digo, porque he ceñido a la verdad donde estoy. Me dieron alivar hiel y veneno, veneno y hiel en recompensa doy, y si peco en las palabras toscas, en estas líneas oscuras y sin nombre, doblando mis rodillas en el polvo, pido perdón a Dios y no a los hombres. Esto de la tecnología, que realmente avanza a pasos agigantados, pero realmente cómo rompe fronteras, cómo rompe distancias y cómo acerca afectos fundamentalmente. Me avisan por mensaje que nos están escuchando desde Orlando, de los Estados Unidos, y entre ellos, entre los que se están comunicando, que utilizan este famoso WhatsApp, que tienen comunicación directa y constante, te brinda a aquellos que no lo usamos o que estamos en estos momentos con otra actividad, poder relacionarnos con seres que queremos mucho. Porque por más que haya distancia, los afectos no se rompen jamás. Ni el tiempo ni la distancia rompen los afectos. Así que para este muchachito, Ronald, y su señora esposa, Ingrid, les mando un beso grande desde aquí y les voy a contar a ellos y a todos ustedes, si nos permiten
o si me permiten, hacer un viaje de la niñez a través de un juego. Ustedes saben que habitualmente elegimos uno de ellos, esta pluma de Sandra Petrignani, que nos cuenta en el catálogo de los juguetes una historia, algo de lo que fue un juguete que alguna vez algunos o algunas han podido utilizar. Y hoy le toca a la soga. La soga tiene aproximadamente 2 metros de largo. Debe tener 2 mangos de madera redondeados si se quieren experimentar el placer de aferrarlos. La forma de bolo alargado de las empuñaduras ideales se adapta perfectamente a la palma de la mano. La pulida porosidad de la madera absorbe el sudor manteniendo una temperatura constante. Si la soga es demasiado larga hay que enrollarla alrededor de la raíz de los dedos. Así se acorta. El movimiento es rotatorio. Se dibuja en el aire un aro imaginario con la soga que pasa veloz sobre la cabeza y debajo de los pies. Es un problema de sincronía. Hay que saltar en el momento en que la soga está debajo, casi al ras de la tierra, pero no se debe hacer que golpee el suelo. Más vueltas se consiguen y por ahí tropezamos. A la soga se puede jugar en el lugar o caminando o corriendo. Y se puede jugar de a 2, saltando juntos, cara a cara, respiraciones enfrentadas. Y se puede jugar de 3. 2 jugadores se enfrentan a una distancia de aproximadamente 1 metro y cada uno sostiene un extremo de la soga, la dejan floja y comienzan a hacerla oscilar, imprimiéndole el movimiento rotatorio que esta vez dibujará en el aire una elipsis. En la elipsis entra un tercer jugador que debe saltar la soga cada vez que está por golpear las piernas. Cuando se tropieza, sucede siempre antes o después, porque la rotación va acelerando, debe dejar su puesto y si duda el mejor a uno de otro u otro jugador. El juego de la soga, especialmente el individual, infunde alegría y confianza en sí mismo. Siempre que naturalmente se consiga superar, contando las vueltas, el número de 100. De lo contrario, conviene renunciar. Se registra una preferencia femenina para este juguete. De hecho, no debe resultar extraño que la cola de cabello de las niñas, siguiendo la oscilación de la soga, barre el aire y azote la mejilla con notable bienestar para las propietarias de esa cola misma. Quien nunca llevó el cabello largo no puede imaginar el alivio que da sentirlos volar y después caer desde lo alto sobre los hombros. Gente linda, se nos está yendo la hora, Nigel. Son 23:55, ¿no? 5 minutitos para terminar nuestra primera hora. Y no me quiero ir sin contarle un cuento. Hoy elegí un cuento de un autor estadounidense. Su nombre, Ray Bradbury. Es un escritor de misterio, del género fantástico, también nace terror, ciencia ficción, que nació en Illinois el 22 de agosto de 1920 y fallece en California, en Los Ángeles, el 5 de junio del 2012. Y él escribe algo así que nombra la costa. Y dice que Marte era una costa distante y los hombres cayeron en olas sobre ella. Cada ola era distinta y cada ola más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad.
cazadores de lobos y pastores de ganado, flacos, con rostros descarnados por los años, ojos con cabeza de clavos y manos codiciosas y ásperas con guantes viejos. Marte no pudo contra ellos, pues venían de llanuras y praderas tan inmensas como los campos marcianos. Llegaron, poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos. Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. Esos fueron los primeros hombres. Nadie ignoraba quiénes serían las primeras mujeres. Los segundos hombres debieron de haber sido de otros países, con otros idiomas y otras ideas, pero los cohetes eran norteamericanos y los hombres eran norteamericanos, y siguieron siéndolo mientras Europa, Asia, Sudamérica y Australia contemplaban aquellos fuegos de artificio que lo dejaban atrás. Casi todos los países estaban hundidos en la guerra o en la idea de la guerra. Los segundos hombres fueron pues también estadounidenses. Salieron de las viviendas colectivas y de los trenes subterráneos, y después de toda una vida de hacinamiento en los tubos, latas y cajas viejas de Nueva York, hallaron paz y tranquilidad junto a los hombres de la región árida, acostumbrados al silencio. Y entre estos otros segundos hombres había algunos que tenían un brillo raro en los ojos y parecían encaminarse hacia Dios. Gente linda, se nos va la hora, faltan, ¿cuánto, negro? ¿2 minutitos? Les voy a contar algo. Algo que ocurrió un día como hoy. Vamos a remontarnos a tiempos lejanos, 1867. Algo que alguna vez nos impactó cuando los vimos en televisión o nos contaban alguna historia o vimos una película. El Ku Klux Klan. Esa organización terrorista secreta creado por los estados sureños de los Estados Unidos durante el periodo de reconstrucción que siguió la Guerra Civil estadounidense y que se extendió geográficamente en el siglo XX. El Klan original fue fundado en Pulaski, en Tennessee, el 24 de diciembre de 1865, por 6 antiguos oficiales del ejército confederado que dieron a su sociedad un nombre adaptado de la palabra griega kuklos, que quiere decir círculo. Aunque la organización con sus inicios tuvo lúdico unas actividades que pronto se dirigieron en contra de los gobiernos republicanos de la reconstrucción, los miembros del Klan creían en la inferioridad innata de los negros y por lo tanto estaban resentidos por ver antiguos esclavos en condiciones de igualdad social y a menudo accediendo a cargos de importancia política, por lo que se convirtió en una organización ilegal comprometida contra la lucha de la política y fundamentalmente contra los negros. Una convención local celebrada en Nashville, en Tennessee, un 24 de abril, un día como hoy de 1867, designó al Klan como el Imperio Invisible y eligió al gran brujo del imperio, quien ostentaba el poder absoluto de la organización y era ayudado por 10 genios. Pero se tornaron tan violentos e incontrolables que el Klan se disolvió oficialmente en el año 1869. Quería contarles la historia del Ku Klux Klan, porque un día como hoy, precisamente, empezó a llamarse el Imperio Invisible. Vamos al corte, gente linda. Muy buenos días, gente linda. 25 de abril. 115º día en el año.
en el calendario gregoriano. 250 días para finalizar el año. Seguimos en palabras en estos momentos. Y cuando uno lee alguna poesía, a veces los caminos llevan a que hay público que les gusta un estilo, hay público que les gusta algún poeta determinado. Hay oyentes que les gusta cualquier tipo de poesías, pero el que las lee, particularmente, cuando elige y prepara el programa, sabe muy bien el tipo de poeta que elige y quién puede recepcionar el mensaje de lo que vas a leer escrito por otra persona. Hay un autor que a quien les habla le gusta mucho y tengo gente que escucha en estos momentos, como oyentes y como amigos, y que les gusta Gagliardi, porque es, como digo yo, la persona que escribe cosas simples, cosas del corazón. Y como va con dedicatoria para Ernesto y para Jo, elegí una de ellos, que hacía mucho que no la leíamos. Algo que nos hace recordar la infancia, que nos hace recordar la amistad también, ¿no? Para ellos, para ustedes, para todos los que les gustan las cosas sencillas y del corazón, El Pelado. Ya en primero superior le pusimos El Pelado, por el pelo recortado siempre mayor a menor. Aunque no fue peleador, se la daba todo el grado. En la clase era callado y en la guerrilla el mejor. Trabajaba en el mercado de mañana con el padre, y es por eso que la tarde lo agarraba reventado. Traía olor a pescado y a causa del agua fría, en el invierno venía casi siempre resfriado. Era rápido en sumar, pero flojo en geografía. Los mapas no le salían, le costaba dibujar. Al rusito por calcar caracoles le traía, aquellos que la sal fina los hacía recular. La maestra lo quería, casi siempre lo ayudaba. Cuando alguno le soplaba se hacía que no veía, y él colorado se ponía y entraba a tartamudear, y en lugar de contestar la embarraba todavía. Fin de año se acercó y el examen fue muy bravo. Y allí se quedó el pelado por el 0 que sacó. Al salir me sonrió y dijo: ¿qué vas a hacer? El viejo me va a romper, ayer me la sentenció. Todos pasamos de grado, hubo fiestas y canciones. Hubo versos a montones y padres entusiasmados. Y en el patio arrinconado, por temor a hacerse ver, contemplaba a la pared la tragedia del pelado. La maestra que lo vio se abrió paso derechita, lo agarró de la perita y con cariño le habló. Se me apretó el corazón cuando vi a mi maestra hacer a un lado la fiesta por uno que no pasó. Para siempre fue al mercado a trabajar con el padre. Y en el turno de la tarde no anotaron al pelado. Aquel olor a pescado y aquel mayor a menor con nosotros no formó al entrar en 5º grado. ¡Cuánto tiempo que pasó! ¡Cuántos años que se fueron! ¡Cuántos viejos compañeros que la vida me quitó! El sapito, qué sé yo. El pelado, ¿a qué pensar? Si entran ganas de llorar el ayer que se perdió.
¿Qué les parece si revelamos la grandeza de lo que parece insignificante y denunciamos la mezquindad de lo que parece grande en la pluma de don Eduardo Galeano, que del libro Vagabundo y otros relatos nos dice Confesiones del artista? Yo sé que ella es un color y un sonido. Si pudiera mostrártela, dormía allí desnuda, abrazándose las piernas. Yo amaba en ella una alegría de animal joven y al inmenso tiempo amaba presentimientos de la descomposición. Porque también ella había nacido para deshacerse y me daba lástima que nos pareciéramos en eso. Se le veía en la piel del vientre que estaba como raspada por un peine de metal. Esa mujer. Algunas noches le salía luz de los ojos y ella no sabía. Me paso las horas buscándola sentado frente al bastidor, mordiéndome los puños, con los ojos clavados en una mancha de pintura roja que se parece al entusiasmo de los músculos y a la tortura de los años. La miro hasta que me duelen los ojos y por fin creo que comienzo a sentir en la oscuridad las pulsaciones de la pintura hinchándose y desbordándose viva sobre la tela blanca, y creo que escucho el crujido de los pasos de los pies descalzos sobre la madera del piso, su canción triste, pero no. Mi propia voz me advierte: el color es otro, el sonido es otro. Me alzo entonces y clavo la espátula en esa víscera roja y desgarro las telas de arriba hacia abajo. Después de matarla me acuesto boca arriba, jadeando como un perro. Pero no puedo dormir. Lentamente voy sintiendo que vuelve a nacer en mí la necesidad de pulirla. Me pongo un abrigo y me voy a beber vino a los cafetines del puerto. Y hoy hemos tenido distintos tipos de literatura, de poetas, de escritores. Y ahora, si les parece bien, quiero compartir con ustedes estas historias que narramos solamente con 100 palabras. Historias extrañas de 100 palabras. Y el título que tenemos hoy es Delgadez. La mujer delgada fue, en un principio, un argumento publicitario. Las revistas mostraban estrechos talles femeninos junto a automóviles y lujosos vestidos. Los diarios comentaban romances de mujeres delgadas con futbolistas y personalidades políticas. Un día la idea fue social. Todas hacían dietas, tratamientos. El óptimo resultado hizo que los ecologistas, preocupados por los animales, exigieran que ellos tuviesen esa misma belleza externa. De allí en más, perros y gatos fueron alimentados con productos para no engordar. Ahora, los tambos han logrado una generación de vacas flacas que en vez de leche proporcionan agua de bajas calorías con amplio éxito comercial. Nos lleva de la mano la cortina.
Tenemos una historia errante. Una historia descriptiva, de fantasía también, ¿por qué no? La luz. La luz fue perdiendo la vastedad de su espacio y se fue agolpando alrededor de una tenue iluminación del sol efímero, hecha más de desesperación que de fulgor. Titilaba, como dando saltos interrumpidos, deseosa de que su desesperación formase voces. En vano intentó expandirse como lo hiciera siempre hasta crear esa ofrenda que es el día. Pero no logró salir de la breve superficie que la inmovilizaba. Inventó aviones, sí, aviones. También estallidos, fragmentos. Pero no consiguió abrir siquiera una hendidura. Se recogió aún más en sí misma e intentó formar un sol perdurable. Un cuerpo, aunque diminuto, pero que ya iba a crecer. Hizo de sus fulgores una conjunción cuajada de ataduras, como si fuese anudando centellos más y más obstinados, resueltos a no debilitarse, a no desaparecer en ese cielo que estaba como caído en una oscuridad abismal, invasora, resuelta a emplazarse en el sobresaltado espacio. Y una vez más la luz temió sentir desgastada su existencia y fue como si se preguntara: ¿cómo se forma un sol? Por fin se volvió giratoria. Sintió el dolor gozoso de los nacimientos mientras iba acumulando esa otra luz, que es el tiempo. Llegó el momento de compartir con ustedes la vida, parte de su vida, de hechos de una mujer, una escritora española de novelas románticas. Lo habíamos anunciado al principio del programa cuando decíamos que había nacido un 25 de abril de 1927 en el Franco, en Asturias. Me refiero a María del Socorro Tellado López, que el mundo la conoció como Corín Tellado. Ustedes saben que es la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes y figura en el libro de los Guinness de los récords de 1994, en la edición española, como la autora más vendida en idioma español. Así nomás. Fue la única mujer entre 5 hijos del matrimonio formado por una ama de casa y un maquinista naval de la Marina Mercante. De pequeña era conocida con el apodo de Socorrín, de donde surgió después esto de llamarla Corín. Socorro estudió en un colegio de monjas. Leía muchísimo, en especial a Alejandro Dumas. Ustedes saben que se recuerda como una muchacha muy vergonzosa, muy tímida, que ni siquiera jugaba en los recreos, pero una compañera de ella de la época la recordó como una adolescente muy lanzada que montaba en bicicleta cuando estaba mal visto y que fumaba cigarrillos a escondidas. En 1945 murió su papá y comenzaron los problemas económicos. El librero que le surtía de novelas en Cádiz se enteró de que escribía novelas precisamente y la puso en contacto con la editorial Bruguera. En 1946 escribió Atrevida Apuesta,
novela por el cual la editora le pagó 3.000 pesetas. La editorial la incluyó en su nómina de escritores y le encargó una novela corta a la semana. Corín empezó a estudiar psicología, pero la carrera no la terminó. En 1948 regresó a Villa Vélez con su madre y desde entonces vivió en Asturias. Sus novelas cortas, románticas, de no más de 100 páginas, son recibidas con sumo agrado por el nutrido número de lectores y arrasan de manera cada vez más ascendente. En 1951 se trasladó a vivir a Gijón, de donde ya no se movería, y ese año la revista Vanidades, de gran difusión en toda Hispanoamérica, firmó un contrato con Corín Tellado para que le entregara 2 novelas cortas e inéditas al mes. Escuchen esta cifra. La tirada de la revista pasó de 16.000 a 68.000 ejemplares quincenales. En 1959, Corín se casó en Covadonga con Domingo Egusquizaga, a su decir, por despecho y sin amor. Al año siguiente nació su primera hija, Begoña, y en 1961 su hijo Domingo. Pero en septiembre de 1962 se separó de su marido. Poco tiempo después firma un contrato en exclusiva con la editorial, que estuvo siempre ella, Bruguera, por un valor de 150.000 pesetas. Estamos hablando del año 1963. La UNESCO declaró que Corín Tellado era la autora más leída en castellano después de la Biblia y el Cervantes. Entre 1978 y 1979, bajo el seudónimo de Ada Miller Legui y Ada Miller, Corín publicó en Bruguera 26 novelas eróticas de bolsillo en una colección especial, Venus, simuladamente traducidas del inglés. En 1981 viajó a Chile invitada y se dio cuenta de su enorme popularidad en América. En 1989 llevaba ya escrita 2.243 novelas. En el año 1991 publica su primera novela larga, cuyo título era Lucha Oculta, y que la autora la considera favorita. Posteriormente, publicó otra narración extensa que se llamó Amargos Sentimientos. Muchas de sus obras fueron adaptadas al cine y a la televisión. En el año 1995 se sometía a 3 sesiones de diálisis por semana, Las 3 sesiones eran por semana. Aunque eso no le impidió a seguir escribiendo y dictándole a su nuera. En el año 2000 publicó su primera obra de internet, Milagro en el Camino. El 11 de abril del año 2009 falleció en su domicilio de Gijón a los 81 años de edad, tras sufrir un infarto cerebral. A ver, Corín Tellado es la autora más famosa de la literatura popular española. Ha publicado unos 4.000 títulos y vendido más de 400 millones de ejemplares de novelas, algunas de las cuales fueron traducidas a 27 idiomas y llevadas al cine, a la radio y a televisión. Figura, como dijimos antes, en el libro de los Guinness, los récords de 1994, como la autora más vendida de la lengua castellana. Escribió casi exclusivamente la novela rosa, pero también fotonovelas. Al contrario que otras novelas europeas del género rosa, la novela de Corín Tellado transcurren en la actualidad y no en escenarios exóticos de otras épocas. De ahí su gran poder de identificarse con las mujeres actuales.
El fuerte de Corín Tellado, aparte de su gran facilidad para desarrollar argumentos interesantes, es el análisis de los sentimientos. La descripción de sus novelas es mínima y el estilo es directo. Su literatura ha evolucionado con los tiempos y ha sabido reflejar toda la realidad social contemporánea entre el hombre y la mujer. Gente linda, gente bella, esta fue la historia, breve, pero algunos detalles importantes de esta autora española que vendió más de 2.200 y pico por ahí de novelas. Corín del Socorro Tellado López, más conocida por el mundo como Corín Tellado. Un abrazo grande para todos ustedes. No te saludé, Olguita, pero sí sé que estás del otro lado. Gracias por escucharme. Chau, hasta el jueves con palabras